Sí, gracias. Yo creo que de entrada es preciso subrayar que el Estado nunca ha perdido el control del sistema eléctrico, nunca. Toda la red de transmisión, de distribución y todos los equipamientos conexos son monopolios naturales y deben de estar en manos del Estado, y siempre han estado en manos del Estado. La planeación, la política energética están en manos de la Secretaría de Energía. Toda la regulación de precios, de tarifas, de interconexión, de subastas y de muchas otras cosas más la tiene la Comisión Reguladora de Energía. Y la propia CFE tiene en sus manos toda la red de transmisión y de distribución, así como también opera como suministrador. Y además, la CFE pues, es un generador en un mercado competitivo. Entonces, planeación, control, política, regulación y operación, se me estaba yendo el SENACE. El SENACE tiene bajo su responsabilidad el control de todo el sistema eléctrico, y no solamente de eso, sino también del mercado eléctrico. Entonces, la CRE, el SENACE, CENER y la CFE. Todos son organismos del Estado. El SENACE es un organismo autónomo del Estado, la CRE también es un organismo autónomo del Estado, la CENER es una Secretaría de Estado, la CFE es una empresa productiva del Estado, y el SENACE, como lo dije, es también un organismo autónomo del Estado. Entonces, el Estado tiene todas las palancas, todos los instrumentos, todos los mecanismos para poder regular, controlar y operar el sistema eléctrico mexicano y el mercado también que se ha creado con ello. Ahora, ¿por qué CFE? Una gran pregunta, ¿por qué CFE no ha emprendido nuevos proyectos en estos años? No hay un solo proyecto que se haya licitado por parte de CFE. ¿Con qué capacidad de ejecución piensan satisfacer las necesidades crecientes de energía del país? Ahora, todo lo que he escuchado de parte sobre todo de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, son una serie de problemas, algunos de ellos atendibles, pero todos tienen que ver con regulación, todos tienen que ver con formas y reglas de operación y todos tienen que ver con contratos. Resolverlos implica cambios administrativos en la CRE, o cambios de operativos en la CRE, en el SENACE, cambios tal vez en la CENER y cambios también en la Comisión Federal de Electricidad. Si es que existen realmente esos problemas, eso no requiere ninguna reforma constitucional, absolutamente ninguna reforma constitucional. Otro tema importante, bueno, se hablaba de la saturación de nodos. Bueno, están saturados ciertos nodos de energías limpias porque es donde fisiográficamente existen condiciones para generar energías limpias, como el istmo de Tehuantepec, por ejemplo. Resolver este problema de saturación de nodos se hace a través de ampliar la red de transmisión. Y si hubo, digamos, un exceso en los permisos, esto se puede resolver a partir del funcionamiento de la propia CRE, de las decisiones de la CRE. Ahora, un sistema eléctrico puede funcionar mayoritariamente con energía limpia, y eso está demostrado en Alemania, en Dinamarca, en España, en el Reino Unido, donde ha llegado momentos de funcionan al 100% con energías limpias. Alemania tiene un grado de penetración de energías limpias de casi el 60% y, sin embargo, tiene el índice de confiabilidad del sistema eléctrico más alto del mundo. Alemania ha ido aumentando su generación de energía limpia y reduciendo su generación con fuentes fósiles, y este índice de confiabilidad ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Todo depende de que tengamos una red inteligente, de que tengamos una red eficiente, una red adecuada, que tengamos un sistema suficientemente amplio para compensar la intermitencia de las propias fuentes de energía limpia. Sí, son intermitentes, pero perdón, también la hidroeléctrica es intermitente. Y también las energías fósiles, cuando hay problemas de suministro de combustibles, también se vuelven intermitentes, ¿sí? Entonces, esto no es, digamos, un pretexto para cerrarle la puerta y bloquear el acceso de energías limpias privadas al sistema eléctrico nacional. Y esto, como lo digo, está demostrado con sistemas eléctricos que tienen una altísima penetración de energía limpia. Ahí está California también, que se me estaba yendo un poco. Señor secretario, una moción, por favor.
No, perdón, estoy hablando. No, es que al diputado Nales sí le dijeron que ya debería terminar, lleva 2 minutos. Sí, diputado, es el mismo trato pido que sea el mismo trato, no es que no se Todo le el haya mundo ha llamado la hablado atención. aquí el tiempo que ha No querido es cierto, y yo no me es voy a cierto. callar No en es esta cierto, situación. no es cierto por eso. favor. Y Voy sí a se terminar. tiene que callar porque hay un término. Voy a terminar. Pero le Aquí el pido que problema pueda de fondo, si me concluir. permiten, que tiene el presidente López, es el combustóleo que generan las refinerías de Pemex. Refina más, se genera más combustóleo. Por cada barril de petróleo que se refina en México se produce 30% de combustóleo y no tiene dónde disponer de ello, y por eso lo quiere quemar en las centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad a costa de nuestra salud, del medio ambiente, de la calidad del aire y de emisiones de gases de efecto invernadero. Para terminar, simplemente decir, lo que hay detrás de esta contrarreforma es un poder, una ambición monopólica totalmente retrógrada, totalmente extemporánea, que está fuera de lugar en el mundo moderno, y también la decisión de darle todo el poder a Bartlett, el poder de fijar precios, decir quién genera, dónde genera, qué horas genera y cómo se consume la energía eléctrica. Todo el poder a Bartlett. Ese es el lema de la contrarreforma energética. Muchas gracias. Diputado, Perdón, y quisiera pedirle que reaccionara a Luis Serra a mi intervención, por favor. Luis, tienes el uso de la voz. Adelante. Lo que comenta el diputado Cuadri es un poco lo que hemos venido recalcando tanto Fernando como Carla y como yo en términos de la disponibilidad de recursos y de utilidades que están disponibles para que el Estado pueda operar el sistema eléctrico nacional en condiciones como lo marca la ley reglamentaria. El tema es por qué no se ha hecho. Y justo, perdón, ya se fue no, ahí está el diputado todavía, que preguntó hace un momento, creo que si no me falla la memoria es de la bancada del PRI, que decía si efectivamente había condiciones de abuso o no en este tipo de esquema que impera actualmente. Y la pregunta entonces es, pues si las hay, ¿por qué no se actuó en contra de ellas como lo marca el proceso, ¿no? Como lo marca la ley? Si hubiera tal el caso, porque se alega mucho que siempre ha sido así, pues tendrían que de alguna manera procederse en ese caso. Ahora, dicho eso, el tema, que creo que no es menor, y creo que sí hay que tocarlo, es cierto que la reforma propuesta y que está en discusión es una reforma fundamentalmente que toca el sistema eléctrico. Sin embargo, por el simple hecho de desaparecer o proponer que se desaparezcan los dos órganos reguladores coordinados en materia energética, uno de ellos la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues esto introduce también ya una noción en términos de la integración del sistema energético en su totalidad. Ya no estamos hablando nada más del sistema eléctrico nacional, sino también de los insumos de los cuales se va a proveer, en este caso la CFE, por ejemplo, para acceder a gas natural, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es cierto, y hay que decirlo, el diputado lo comentó, yo nada más quiero puntualizar, efectivamente, a partir del 1 de enero de 2020 entró una nueva progreso en la regulación de la Organización Marítima Internacional, a partir de la cual se reduce pues el contenido de azufre al mínimo posible en todos los combustibles para este tipo de transportaciones, específicamente el heavy fuel oil, que es el combustóleo, que es el que utilizan ese tipo de embarcaciones, pues no podría ser utilizado, y eso generó una presión ciertamente en Petróleos Mexicanos y en el Sistema Nacional de Refinación, que efectivamente la mayoría de lo que produce el Sistema Nacional de Refinación no son gasolinas, es combustóleo. Entonces, sí hay un tema a nivel nacional de integración de sistema energético que también debemos considerar, pero ese sistema no puede ser resuelto simplemente diciendo, ok, pues si ya no puedo vender, ya no puedo exportar mi combustóleo, como lo hacía normalmente por esta reglamentación, que a todas luces es la manera correcta de proceder a nivel internacional, no podemos como solución decir, bueno, pues entonces quemémoslo nosotros, porque ahí viene un tema de incremento de partículas de 2.5 micras y de 10 micras, PM2.5 y PM10, las cuales pues están totalmente asociadas con evidencia científica a
por supuesto, enfermedades crónico-degenerativas e incluso varias muertes de mexicanos al año. Entonces, dicho eso, pues sí sería importante tener claridad, y cuando se habla de los planes, y por ejemplo, más allá en las preguntas que hacía tanto el diputado Herrera como la diputada Alcalá, me parece que decían, bueno, ¿cuál es el plan entonces? Si efectivamente, hipotéticamente, consideramos este escenario que se plantea en la reforma, ¿cuál es el plan para que la CFE acometa entonces la transición energética? Pues más allá de saber las necesidades que tendríamos en la generación de transición energética, también es importante saber, ok, ¿cuál es el plan para ampliar la red de transmisión y la red de distribución? ¿Cuál es el plan para modernizarla? ¿Cuál es el proceso que se va a seguir para tener los invertidores de corriente eléctrica que precisamente atiendan esos problemas que decía el ingeniero en términos de, por ejemplo, la variabilidad y lo acontecido por el acuerdo del 19 de mayo, ¿no? Es decir, si tenemos esos invertidores de corriente eléctrica, ya no hay ningún tema entonces con la variabilidad. Si tenemos ese software de control operativo, ya no tenemos entonces tanto problema de que, y ya no podemos estar viviendo en los 70 cuando decíamos que el sol no se pone siempre y el viento no se pone siempre. Hablamos de geopolítica y decíamos, no podemos depender de otros países. El sol y el viento no son de nadie, es de todos. Entonces, ¿por qué no aprovechar y por qué darle la espalda a esa oportunidad? ¿Por qué no discutir entonces, ok, la CFE quiere ser una parte importante de la transición energética del país? Pues entonces que se establezca un plan decidido desde ahorita para decir, esta es la inversión que se planea en transmisión, en distribución, en invertidores de corriente eléctrica, en software de control operativo para acoplar las distintas tecnologías, sin importar de quién vengan. Aquí no nos importa si son de privados, de públicos, de quien sea. Lo que estamos hablando es en beneficio de los mexicanos. No podemos entonces centrar la discusión en el origen de las fuentes. Las fuentes de energía no tienen origen para el consumidor mexicano. Gracias, Luis. A continuación vamos a dar el uso de la palabra a Carlos Morales. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias, diputado. De origen, el artículo 28 que habla sobre la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, que el Estado exclusivamente es el que debe de tener esas funciones. Al establecerse la ley de la industria eléctrica tal cual, puso la transmisión y la distribución en manos de la Comisión Reguladora de Energía. No los tiene a control la Comisión Federal de Electricidad. Su planeación incluso viene dando un razonamiento y un camino donde nosotros establecemos cuáles son las necesidades, pero el SENACE también ve esas necesidades, luego pasa a la Secretaría de Energía y después instruyen a la Comisión Federal de Electricidad a que haga, que meta 100,000 millones de pesos en transmisión. Pero no te dan el presupuesto. Entonces, lo que se hace allí es poder producir esas mejoras a las redes de transmisión y de distribución con base a los recursos de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, de un plumazo, modificaron que el Estado tenía la función exclusiva de la planeación y el control operativo del sistema eléctrico nacional. Nada de eso está así. ¿Por qué? Porque hicieron un entramado legal y regulatorio para favorecer otros temas que tienen ahí entre ellos. Quizá no me escucharon bien al principio, que les dije, este entramado es para proteger la simulación de sociedades de autoabastecimiento. En ninguna parte del mundo de un sistema eléctrico que haya, existe la figura del autoabastecimiento, tal como lo han seguido ustedes. Entonces, permitir a los PIEs tener excedentes para autoabasto
y mercado, mientras por contrato el 100% de su potencia y su generación es de Comisión Federal de Electricidad. Incluso nosotros le proporcionamos a muchos de ellos el combustible. Entonces nada más maquilan el combustible a electricidad. Y eso, mediante esas argucias, tienen excedentes y ahora también tienen 3 tipos de negocios. Uno, que es el de Comisión Federal, otro, el de autoabastecimiento, y otro, a mercado. Entonces vamos a ver eso. Ahora, privilegiar el mercado y la rentabilidad sobre la confiabilidad del CEN es lo que están haciendo, no están haciendo otra cosa. El diseño marginal de despacho, que ya lo mencionó aquí el ingeniero Nevares, solamente sirve para maximizar utilidades de los generadores privados. Favorecer la creación de monopolios privados de generación también, porque están los fondos de inversión de todos estos, como Iberdrola, como Genova y como Savi, todos ellos están de acuerdo a los fondos de inversión internacionales y con eso tienen aquí el monopolio privado, solamente de Iberdrola hablemos, del 16% de la generación que se genera en el país. Entonces, ¿dónde están los monopolios realmente? ¿Y con qué intención se hacen ese tipo de condiciones? Entonces, pretensión de disminuir a CFE y al Servicio Público de Electricidad. Pretendían con esto. Nos tratamos de defender, pero no se ha podido. Y por último, me va a dar pena decirlo, pero el único sistema de competencia que se ha establecido es a ver quién de los privados obtiene mayores utilidades. Eso es todo. Guillermo, ¿quiere hacer uso de la voz? Adelante. Gracias, nada más para complementar. Se manifiesta ahí que el Estado nunca ha perdido el control del sistema eléctrico nacional. Pues bueno, hasta el término de la administración anterior no lo perdió, pero lo alineó para favorecer al mercado ese que inventaron y desaparecer a la CFE. En la gráfica que yo mostré en la mañana, viene cómo estábamos con el 100% de la generación, se incluyó productores independientes, que es incorporación de generación al final para comprarle y para venderle la misma CFE. Luego se envilece ahí con el tema de los autoabastos, ya lo explicó bien el ingeniero Morales, y el tema completo de la desaparición en la etapa de la inclusión de los intermitentes, desaparecieron la obligación del generador para, ya lo dije en la mañana, para aportar la parte proporcional que le corresponda de las líneas de transmisión para evacuar la generación que producen. Eso lo desaparecieron. Entonces ahí sí es cierto que hay algunos países del mundo donde la capacidad de alojamiento de la red es mayor porque incluye todo un proceso completo que logra formar una estrategia de red inteligente, que comentan bien en el sentido de establecer mezclas de generaciones, eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, que no es un tanto intermitente, es utilizado cuando hay agua. En nuestro país afortunadamente hay agua en esa región en donde estamos en la mayor parte del año, y se usa no solo para proveer electricidad para el respaldo, sino además para servir como regulador del sistema eléctrico nacional. Con esos 14, 16 megawatts que ya entraron en la etapa de lo que estamos comentando, de la apertura para que no construyeran líneas de transmisión, se saturaron, por ejemplo, troncales importantes de Ixtepec, Potencia, a la Ciudad de México, donde las líneas de transmisión que construyó Distribución, una parte nada más en la primera etapa de los eólicos aportaron para la segunda línea, y de ahí en más traen una generación al orden de los 3.300 megawatts por las líneas de transmisión mismas que vienen del Grijalba y que son o fueron construidas por la CFE. Entonces ahí es exactamente ese es el sentido, ¿no? ¿Cómo hacer para que de verdad exista con esta contrarreforma que le llaman los que están
en contra, para dejar, insisto, piso parejo, para que se puedan establecer las condiciones de la responsabilidad social, para que de verdad exista una competencia, pero no una competencia como lo señaló Inge Morales, nada más para ver cuál privado obtiene más ganancias del uso y del abuso de la red, tanto de transmisión como de distribución. Entonces es muy importante que se pueda poner en este contexto para que realmente la solución que tengan a bien los señores diputados en sus comisiones y en el Pleno y con todo el trabajo legislativo, podamos realmente fortalecer el sistema eléctrico nacional. Es un sistema eléctrico muy característico en el mundo, que requiere de oportunidades diferentes, de un mercado para favorecer a otro tipo de insumos, y insisto, véanlo en el mundo, véanlo en Francia, véanlo en Italia, véanlo en España. Hoy están los sistemas eléctricos que comento pues en riesgo de quiebra, porque no tienen la posibilidad de seguir construyendo lo que requiere el país. Y decía yo hace ratito, el país, la demanda se incrementa en el orden del 3,5–4%, vamos a ponerlo así en promedio. Y la propia ley del Servicio Público de Energía Eléctrica anterior, me estoy regresando muchos más años, que no modificó lo del manual de aportaciones, sigue señalando con precisión que todos los solicitantes que se quieran conectar a la red de distribución menores a 200 kVA van exentos de aportación por el costo de la transformación. Y eso debe salir de la tarifa. Entonces ahí, nada más como comentario muy importante, sí queremos realmente que el Estado tenga el control del sistema eléctrico nacional, y estamos conscientes que el control del sistema eléctrico nacional es importante para que a partir de la planeación diseñemos un sistema eléctrico nacional robusto, contundentemente robusto, que sea capaz de alojar las generaciones de las diferentes tecnologías, pero que no sea saturada ni que sea para favorecer a unos cuantos. Muchas gracias.